If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Muy buenas, madre, estamos aquí en una video reacción, sí, señores. Pero, ¿por qué me dirán que tengo tapaboca, boludo? Ya no estamos en el 2020, boludo. Pues la explicación es que no tengo ni idea, tenía ganas de usarlo y ya está, boludo. En fin, vamos a ver un video de los errores y aprendizaje que tuvo en lo largo del CMU Iron Man, Tony Stark. Lo que, bueno, que para descanse, boludo. Así que falta todavía para la película de Doomsday. Ya vi el tráiler, boludo. No vi el último tráiler que sacaron, que lo anunciaron ahora hace poco, boludo. Pero bueno, vamos a ver esta video reacción, así que vamos a darle en 3, 2, 1. La cueva. Al comienzo del viaje de Tony Stark en el MCU, tuvo que enfrentarse a una de las experiencias más traumáticas de su vida. Durante un viaje fue secuestrado y encerrado en una cueva, rodeado de criminales que usaban las mismas armas que su propia empresa había fabricado. Fue la primera vez que Tony fue la primera película de sus acciones. Sin recursos, tuvo que improvisar una tosca armadura para escapar. Pero más allá de eso, fue allí donde se plantó la semilla de un nuevo hombre. Tony se dio cuenta de que si seguía viviendo se puso la primera arma, boludo, el Mark I. Por eso, a lo largo de las películas, empezó a invertir fuertemente en medidas de seguridad, no solo para protegerse a sí mismo, sino también a las personas que amaba. Esa lección reapareció años después. Tremenda armadura que le dio acaso. Como vimos cuando Peter Parker descubrió el GPS en su disfraz. La última película del Hombre Araña, boludo. Qué peliculazo, boludo. Donde Tony dejó de ser solo un genio y comenzó a convertirse en un verdadero héroe. Es un verdadero héroe. Ay, boludo, el Mark I, boludo, el Mark I. Estabilizadores de vuelo. Cuando Tony Stark empezó a trabajar en su primera armadura real, con babas, estaba en un laboratorio improvisado, probando cada detalle. En una de las escenas más icónicas, sí, todos boludo, pensaban que solo estaba jugando con los repulsores de Man, pero en realidad Tony estaba a punto de corregir un fallo fundamental, la falta de estabilidad durante el vuelo. Cuando activó los propulsores de muñeca, se sorprendió por la fuerza y el control inesperado que le daban. y voló. El resultado fue tan bueno que inmediatamente se dio cuenta del potencial de usarlo. Es que la primera y la segunda, boludo, es épica. La forma en que controlaba sus trajes en el aire. Toda la película es una épica de Iron Man, boludo. Especialmente cuando intentaba flotar o cambiar de dirección rápidamente. Ese error podría haberle costado caro en una pelea real. El Mark II, boludo, en un nuevo sistema creó una de las características más icónicas de Iron Man. Estos estabilizadores se convirtieron en un elemento central de la armadura, permitiéndole volar con precisión y al mismo tiempo disparar y maniobrar, algo crucial en combates aéreos. Es que mirá, boludo, mira eso. Sí, boludo, épico. Armadura congelada. En uno de los momentos más tensos construyendo la Mark II, Tony decidió hacer una prueba audaz. Volar tan alto como quiera. Todo parecía perfecto hasta que de repente la armadura empezó a congelarse. La visera se empañó, los sistemas se bloquearon y Tony perdió completamente el control. Cayó del cielo, aprendiendo por las malas que la tecnología sin preparación puede fallar en el peor momento posible. Despliega los alerones, creo que dijo. No había considerado los efectos de las bajas temperaturas a gran altitud. El metal no soportó el cambio brusco de clima y la condensación interna. Y ahora que me pongo a pensar, Iron Man no usó vibranium, una de las lecciones más importantes de Iron Man. Para solucionarlo, Tony realizó nuevas pruebas de materiales y desarrolló una solución. Reemplazó las aleaciones originales por una mezcla de titanio y oro, con un punto de congelación mucho más bajo, pero no y una excelente conductividad térmica. Ese cambio no solo eliminó el riesgo de congelamiento, sino que también hizo sus trajes mucho más confiables para vuelos largos y condiciones extremas. Es que esa escena, boludo, es épica. Es épica esa escena, boludo. Retraso del track durante la intensa pelea contra Whiplash en el de Mónaco en Iron Man 2. Tony Stark se vio en una situación que casi le cuesta la vida. A mucho no le gustó a Whiplash, creo que su traje no estaba cerca. Mientras el villano atacaba, Tony tuvo que esperar preciosos segundos a que Pepper le lanzara el maletín para poder equiparse. Demasiado tiempo cuando alguien intenta matarte. Pero eso, boludo.
Ese momento fue una llamada de atención real. La preparación de ese traje, boludo. Su tecnología era inútil si no podía usarla a tiempo. El retraso para colocarse la armadura era una falla seria, una brecha peligrosa que sus enemigos podían aprovechar. Decidido a que eso no volviera a pasar, comenzó a trabajar en un nuevo sistema. La primera solución llegó con la Mark 7, equipada con una pulsera especial que invocaba la armadura en a Avenger, distancia, permitiendo que volara directamente hacia Tony y se ensamblara automáticamente. Fue buenísima, boludo. Mira eso. Es que sí, boludo. Pero Tony no se detuvo ahí. Esta idea evolucionó hasta la nanotecnología vista en el traje Mark L, que permitía que la armadura se formara instantáneamente alrededor de su cuerpo. Es que sí, boludo. Mirá los nanobots, boludo. Esa sí fue épica. Esa sí fue épica, boludo. Tony también desarrolló guantes de nanotecnología con mini reactores ARC incorporados. Ese güey me dejó re loco, boludo. Protección mínima y suficiente energía para resistir ataques hasta que el traje completo pudiera ensamblarse. Sin redirección. En The Avengers, Tony Stark se enfrentó a uno de los héroes más poderosos de Marvel. Para mí tuvimos el primer, ¿cómo se dice? Civil War de Iron Man con Thor, boludo. Pero Tony no tenía un sistema para redirigirlo. El resultado fue caótico. Aunque la energía potenció temporalmente sus repulsores, todo ocurrió de forma cruda e incontrolada. O sea, fue corto el combate, pero enormes cantidades de energía que quedaba vulnerable. Pero boludo, ese fue el primer Civil War para mí, boludo. Una gran falla estratégica. Años después, al diseñar el traje Mark 50, Tony corrigió el problema. Añadió un sistema de reorientación de rayos, capaz de convertir energía eléctrica extrema en poder ofensivo. Con esa mejora, lo que antes fue un golpe inesperado de Thor, se convirtió en arma que podía usar a su favor. Ahora Tony podía aprovechar los rayos y descargas eléctricas como combustible para sus propios ataques. Totalmente. El trauma más grande. Durante la batalla de Nueva York, Tony Stark enfrentó una situación crítica. Se la jugó muchísimo, redirigió un misil directamente hacia el Yo cuando era pendejo y vi la película esta, boludo, yo pensé que no iba a regresar. Ese momento fue una señal clara de que su tecnología debía evolucionar, especialmente para misiones de alto riesgo. Aprendiendo de la experiencia, Tony desarrolló la Mark 42. Esta armadura contaba con propulsión autónoma y control remoto, permitiéndole activar y dirigir cada pieza desde nacimiento cualquier lugar, del Mark 42. sin estar dentro del traje. Verá. No, Aura. Sus probabilidades de supervivencia en situaciones extremas, haciéndolo capaz de enfrentar el peligro sin depender totalmente de su presencia física. Falta de apoyo. Aún durante la invasión de Nueva York, Tony Stark se dio cuenta de una gran limitación. Proteger a los civiles y mantener el control de la situación era casi imposible, incluso con todo el equipo de los Vengadores trabajando juntos. Tuvo que crear más armadura, boludo. Solo de su presencia y de la ayuda muchas armaduras no era suficiente. Para enfrentar amenazas a gran escala, necesitaba refuerzos que vieran actuar de forma autónoma y apoyar sus estrategias de combate. La solución llegó con la Legión de Hierro, una flota de armaduras que Tony podía controlar a distancia. Sí, pero eso fue controlado por Ultron, creo. Esta innovación le permitió cubrir áreas más grandes, proteger civiles y responder rápidamente a múltiples amenazas al mismo tiempo, sin tener que estar en todos los lugares a la vez. La Hulkbuster. También en Avengers, Tony Stark vio cómo Hulk perdía el control, causando una épica, boludo. Fue un error directo suyo, pero Tony entendió que la fuerza bruta no era suficiente para lidiar con amenazas internas. Necesitaba un plan específico para situaciones en las que los aliados pudieran volverse peligrosos. La respuesta llegó en forma de la Hulkbuster, una armadura creada específicamente para neutralizar a Hulk en caso de que volviera a perder el control. El proyecto fue desarrollado en Infinity War, boludo, lo usaron muy mal. Con el conocimiento de Hulk para crear sistemas de contención y combate que equilibraban fuerza y seguridad. Pero esa pelea con Iron Man y Hulk, boludo, fue épica. Falta de estabilidad. Durante la batalla en Avengers, Age of Ultron, Tony Stark tuvo que perforar el núcleo de Sokovia, y la escena dejó en evidencia un problema serio. Tenía que mantener el equilibrio con una mano mientras operaba con la otra. Ese momento mostró que en situaciones extremas, depender de su propio equilibrio era arriesgado e ineficiente. Para futuras misiones, Tony comprendió que necesitaba un sistema que garantizara estabilidad en cualquier superficie o condición. La solución vino en forma de sistemas de anclaje, integrados en sus armaduras más recientes, permitiéndole sujetarse a objetos, superficies o incluso naves en movimiento. Esta innovación no solo mejoró su seguridad en combate, sino también su eficiencia operativa, permitiéndole concentrarse completamente en acciones críticas, sin preocuparse por mantener el equilibrio.
Ahora le pregunto el millón, ¿cómo va a tener aire si tiene una nave, boludo? Iron Man 3 y más tarde contra Hulk en Avengers Age of Ultron, Tony descubrió una gran falla en su arsenal. Sus repulsores y misiles tradicionales simplemente no eran lo suficientemente fuertes para enfrentar enemigos de nivel extremo, especialmente aquellos con poderes sobrehumanos. Bueno, aparecieron todos los trajes, boludo. Casi le costó caro. Al enfrentarse a oponentes más poderosos, Tony comprendió que necesitaba un poder de fuego que estuviera a su altura. Así nació, años después, la armadura Mark 50, equipada con armas de energía más potentes, cañones modulares y cuchillas formadas mediante dato curioso, él puede pensar qué arma quiere tener y los nanobots se las arma. Se las arma, boludo, los nanobots. Encima esta es épica la cosa, la armadura. Falla en el frío. Durante la invasión a la base de Killian en Iron Man 3, Tony enfrentó un problema serio. Su traje simplemente no estaba diseñado para temperaturas bajo cero, aunque ya había resuelto el problema de congelamiento por altitud. En medio del intenso frío, los sistemas comenzaron a fallar, comprometiendo su movilidad y las funciones clave de la armadura. Eso lo dejó vulnerable y casi indefenso. Una situación peligrosa que pudo haberle costado Iron Man 3, Esa experiencia dejó claro que necesitaba un traje capaz de resistir cualquier entorno hostil. La solución llegó con una actualización completa del sistema térmico. Tony añadió calentadores internos, aislamiento reforzado y control de temperatura en tiempo real. Estas mejoras no solo lo beneficiaron a él. Al crear el traje de Spider-Man, Tony aplicó la misma tecnología para asegurarse de que Peter Parker pudiera operar en condiciones extremas, incluyendo grandes altitudes y temperaturas congelantes. Ese para mí nunca me gustó ese traje de araña, boludo. Perdonen a la gente, pero bueno. No podía soportar temperaturas extremas. En medio de la pelea, el calor generado por las habilidades de Killian era tan intenso que derritió partes de la armadura, haciendo que literalmente comenzara a desintegrarse. Eso dejó a Tony completamente expuesto en uno de los momentos más críticos de la pelea. Fue un error que pudo haberle costado la vida, la de Rhodey también, y Tony no ignoró esa lección. Al desarrollar sus trajes posteriores, agregó materiales más resistentes y sistemas de enfriamiento interno capaces de soportar temperaturas extremas sin comprometer la estructura. Estas mejoras quedaron claras en Avengers Age of Ultron, cuando Sokovia comenzó a caer y la fricción con la atmósfera generó niveles de calor increíble. Esta vez, la armadura resistió sin fallar. Esposa atacada. En Iron Man 3, Tony Stark cometió uno de los errores más imprudentes de su vida. Después de desafiar públicamente a Mandarín, reveló la dirección de su propia casa, creyendo que podía manejar cualquier amenaza que se le presentara. Ese acto impulsivo no solo puso en peligro su vida, sino también la de la persona que más amaba. Poco después, helicópteros armados. Después cuando le pasa el arma, boludo. Y casi matando a Pepper Potts. Ese momento marcó profundamente a Tony, mostrándole que su arrogancia casi le cuesta la vida. Entonces cuando nació el Rescue Suit, una armadura especial para ella. A diferencia de las otras creaciones de Tony, esta fue diseñada pensando en la protección y la agilidad, pero también con una impresionante capacidad ofensiva. Mirá eso, boludo, mirá esa arma. Con una eficiencia increíble. Defensas débiles en la mansión. Dentro de ese mismo error, Tony cometió otro grave. Subestimó a sus enemigos y mantuvo defensas limitadas en su hogar. Cuando su mansión en Malibú fue atacada, quedó destruida en cuestión de minutos, dejándolo expuesto y sin recursos. Tony comprendió que si su propia casa podía ser derribada tan fácilmente, cualquier base de los Vengadores corría el mismo riesgo. A partir de ese momento, comenzó a invertir en sistemas de defensa avanzados, sensores de proximidad, torretas automáticas y barreras de seguridad reforzadas. Lo que antes era solo una casa de lujo, se convirtió en la inspiración para la fortaleza de alta tecnología que usaría el equipo en su cuartel general, haciendo mucho más difícil cualquier ataque sorpresa. En baja potencia de propulsión. Durante la persecución del King Jet en Captain America Civil War, boludo, no me acordaba de esta escena. Su propulsión no era lo suficientemente potente para alcanzar objetivos en movimiento rápido. Intentó seguir el ritmo del jet, pero la velocidad limitada de su traje lo dejó atrás. Aprendiendo del error, mejoró la propulsión en modelos futuros. En el traje usado en Avengers Infinity War, turbinas más potentes y eficientes le permitieron alcanzar objetivos mucho más rápido, incluso en entornos extremos. Estas mejoras también facilitaron maniobras a gran velocidad en el aire y el espacio, haciendo el vuelo más ágil y versátil. Tony entendió que la velocidad no era un lujo, sino una necesidad estratégica. La baja potencia de propulsión era una debilidad que, si no se corregía, podía costar vidas en batallas críticas. Mala puntería. Durante la pelea contra Steve Rogers y Bucky en Captain America Civil War, Tony enfrentó un problema grave. El sistema de puntería de su armadura estaba gravemente dañado. Eso afectó su precisión tanto en combate cuerpo a cuerpo como a larga distancia, dificultándole golpear objetivos en movimiento con rapidez. Aprendiendo de eso, implementó una solución avanzada en el Mark 50, un sistema de autoandado mental. Esto permitía que los disparos se controlaran directamente mediante el pensamiento, sincronizando cada proyectil con la intención de Tony, mejorando drásticamente la precisión. La innovación cambió por completo su forma de luchar, permitiendo
que la armadura reaccionara más rápido de lo que Tony podría hacerlo manualmente. Es que eso cuando le dio el puñetazo, boludo. Mejora, sino algo esencial al enfrentar villanos poderosos y múltiples enemigos a la vez. Sin sistemas de seguridad, en la misma película, James Rhodes sufrió una caída brutal después de una explosión accidental que lo lanzó desde gran altura. Su armadura no tenía mecanismos de seguridad para amortiguar el impacto, provocándole heridas graves con consecuencias permanentes. Ese momento afectó profundamente a Tony, quien vio de primera mano el precio de una falla de seguridad. Se dio cuenta de que si quería tener aliados en batalla, debía asegurarse de que estuvieran protegidos incluso en situaciones extremas. Fue entonces cuando Tony empezó a agregar sistemas de seguridad avanzados a las armaduras. Paracaídas automáticos, estabilizadores de caída y protocolos de emergencia, incluido el traje de Spider-Man. Ese cambio no fue solo técnico, sino emocional. Tony aprendió que ser líder no significaba es que solo ese traje a mí nunca me gustó, boludo, sino sinceramente, con mi más sincera disculpa. Casco frágil. En la pelea final de Captain America Civil War, Tony Stark se enfrentó no era tan capaz que el Capitán América lo mate a Iron Man, boludo. El escudo de Steve golpeó directamente el casco de Tony, destrozándolo con facilidad y dejando su rostro completamente expuesto. Fue un momento crítico, sin protección en la cabeza. Estaba vulnerable ante cualquier ataque. Esa experiencia lo marcó profundamente, haciéndole entender que... Y creo que rompió el reactor, su cabeza creo. seguía siendo un punto débil. Decidido a no repetir ese error, reforzó el casco en los modelos siguientes, haciéndolo más resistente y capaz de regenerarse instantáneamente durante el combate. Esa evolución se volvió esencial en las batallas era una posteriores, tremenda especialmente referencia contra amenazas de nivel cósmico, luchando contra Thanos. En la batalla final contra Thanos, Tony Stark enfrentó uno de los mayores desafíos de toda su vida, intentando tener el poder del guantelete del infinito. El arma, impulsada por las 6 gemas, era casi indestructible y extremadamente peligrosa, haciendo que cualquier ataque directo fuera casi suicida. Junto a los Vengadores, intentó arrancarle el guante a Thanos, pero fue imposible. Sabiendo que no podía simplemente arrebatárselo, Tony usó su pelotudo que fue Quill, boludo. del Mark 85. Incorporó un sistema capaz de rastrear y manipular la energía de las gemas del infinito, permitiendo que el traje se adaptara en tiempo real al poder que liberaban. Con esa mejora, Tony logró robar las gemas de Thanos y en ese momento final y decisivo dio el golpe que salvó al universo. ¡No! Aparece un video donde mostramos las decisiones más tontas jamás tomadas en películas de superhéroes. Haz clic y míralo. Nos vemos ahí. Es que no, boludo, es que no, boludo. A ver, fue un pelotudo Quill, boludo. Ya tenía la gema, boludo. Pero bueno, ya está, ya lo voy a dejar ahí. ¿Qué sé yo? Bueno, gente, ya lo voy a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete a mi canal. Si es el primero vez que veo un video, por favor, suscríbete. Si les gusta que tengo el barbijo peta, me lo voy a dejar. No sé, voy a ver, boludo. Me encantó, no sé. Pero bueno, eso. Nos vemos en el siguiente video. Se me quedan. Nos vemos hasta la próxima. Me cuidan. Bye. Bye.